Forma y leyes de la simetría. Como una forma introductoria al tema de la forma, debemos conocer algunos conceptos previos sobre la misma. Primero, como diseñadores debemos comprender los mecanismos de nuestra mente en relación a la forma de percibir en ella los objetos o las imágenes. Segundo, el dibujo como lenguaje de la expresión del diseño no es una actividad manual, sino una actividad del pensamiento. Tercero, debemos entender que todo proceso de diseño se desarrolla a través del conocimiento de los procesos de percepción, de leyes explícitas de la geometría, de teorías sobre la forma y en una mínima parte de la intuición. A diseñar como a dibujar se aprende. Y cuarto, el hombre adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea por medio de sus sentidos. Con la intención de ir profundizando los aspectos señalados es que vamos a comenzar a conocer las denominadas leyes de Gestalt. Las leyes de Gestalt constituyen hoy la base de cualquier diseño. Debemos conocerlas, entender sus orígenes y sus postulados como paso previo a introducirnos en el proceso de aprender a diseñar. Teoría de la Gestalt. ¿Qué significa Gestalt? La palabra significa forma, figura, configuración. Los postulados de la teoría de la Gestalt son: ningún objeto se percibe por sí mismo o aislado. El hombre adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea por medio de sus sentidos. El proceso perceptivo no se puede entender por completo si se descompone en procesos aún más pequeños. Y por último, la percepción total es más que la suma de las partes, es más que la suma de sus partes individuales. Pero, ¿qué plantea esta teoría en forma simple? Primero, que la mente humana configura los elementos que recibe por medio de los canales sensoriales, vista, oído, olfato o de la memoria. Y esta configuración es superior a los elementos que la conforman. Veo primero siempre lo que yo tengo incorporado en mi memoria como figura pregnantes antes de descubrir las partes del conjunto o su verdadera composición. Segundo, que cuando percibo una figura compuesta por distinta cantidad de elementos, nuestra mente los reúne en un solo objeto de comprensión. Esto implica que en la percepción el todo, es decir, el conjunto, es más que la suma de sus partes. Tercero, que nuestra mente, a través de las experiencias perceptivas, tiende siempre a adoptar la forma más simple y esto se llama pregnancia. Una figura simple y compacta, contrastada fuertemente sobre un fondo, tendrá mayor pregnancia que una forma ambigua y compleja sobre un fondo débil. Se podría resumir el concepto diciendo que pregnancia es la fuerza de una forma. Cuarto, principio de la simetría. Cuando vemos imágenes simétricas, las percibimos como iguales, aun cuando haya pequeñas diferencias entre ellas. Quinto, principio de la continuidad. Cuando los distintos elementos que componen un objeto de diseño mantienen un patrón de continuidad, nuestra mente los percibe como continuos, aunque estén interrumpidos, y también los percibe como un solo objeto. Sexto, principio de simplicidad y principio de cierre. Nosotros organizamos los campos perceptuales con rasgos simples y regulares, y también nuestra mente tiene la tendencia a agregar los elementos faltantes para completar una figura cuando no se percibe completa. Séptimo, principio de proximidad o cercanía. Nuestra mente tiende siempre a agrupar en forma parcial o secuencial elementos cercanos basando la percepción en las distancias de proximidad o lejanía entre los distintos elementos que forman el conjunto. Completando el concepto sobre el principio de proximidad, podemos afirmar
que cuanto más cerca están los elementos de un conjunto o de una parte, tendemos a agruparlos como un todo. Octavo, equilibrio. Es la influencia psicológica y física más importante sobre la percepción humana. El equilibrio es la referencia visual más fuerte y firme del hombre. El equilibrio se consigue con la distribución y compensación correcta del peso visual y de la dirección de las formas. El equilibrio, por nuestra naturaleza, siempre lo percibimos en el sentido vertical. Noveno. Toda estructura visual es un campo de fuerzas, en el que cada parte que compone el diseño tiene energía propia. Esa energía atrae o rechaza a las restantes partes que además tienen la suya propia. A partir de esa premisa, podemos explicar el postulado del equilibrio visual. Podemos decir que hay equilibrio visual cuando el estado de distribución de las partes con las fuerzas mencionadas ha llegado a una situación que se percibe como de reposo. Y los factores que hacen que esto sea así son principalmente el peso y la dirección de las partes. Décimo, principio de la semejanza. Nuestra mente, como ya indicamos en otros principios, agrupa los elementos similares formándolos en una sola entidad. Onceavo, principio de la relación entre fondo y figura. Este principio considera que cualquier campo perceptual se puede dividir en figura contra fondo. Doceavo, ley de contraste. Este principio se basa en la diferencia de tamaño de distintos objetos o la diferencia de cualidades de alguno de ellos, como el color. Treceavo, imposibles. Hay imágenes sobre objetos cuya construcción en 3 dimensiones en la realidad no podría realizarse. Nuestra mente tiende a construir un recorrido a una imagen veraz en una primera instancia. 14. Movimiento aparente. Es la cualidad dinámica que se consigue a través de determinados recursos propia de los fenómenos móviles sin movimiento real. 15. Ley de la buena forma. Todos los elementos que percibimos son organizados en nuestro cerebro en formas o figuras lo más simples que sea posible, simétricas, regulares, estables. Ahora vamos a ver las leyes de la simetría. La simetría como concepto está dada por la relación entre una parte y otra y de todas como un todo. Hay en particular 4 operaciones sobre la relación entre las partes que componen un conjunto. Y es en la forma particular de repetirse de las partes, de la unidad o motivo, de un conjunto donde se definen estas. Como concepto básico de un proceso de diseño, la aplicación de estas operaciones puede ser el disparador y o el organizador de nuestro objeto proyectual. La primera operación es la reflexión. En la misma, el motivo se refleja en forma especular, es decir, se invierte en sus lados. Segunda operación, traslación. En la misma, el motivo se desplaza sobre un eje prefijado sin cambiar nunca de sentido. Tercera operación, rotación. En la misma, el motivo gira alrededor de un eje. Cuarta operación, extensión. En la misma, el motivo varía de tamaño conservando todas sus características y manteniendo siempre su misma posición. La combinación y repetición de un motivo a partir de estas operaciones simples o la combinación de varias de ellas da como resultado una trama.